Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar lo que es el tema, el libro de los Hechos, ¿verdad? Que quedamos en el número Hechos 26, 18. Y hoy vamos a hablar ahora de Hechos 26, del 19 en adelante. Hablábamos de que Pablo relata su conversión a Agripa y aquí va a continuar diciendo, ¿verdad? En su defensa, todo lo que ha pasado desde Saulo, cuando él creía en la ley, ahora cree en la gracia. Recordamos que el verso 16 decía, del 26, 16, decía, pero levántate y ponte sobre tus pies. Le decía Pablo a Agripa que Jesús le había dicho, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto y de aquella en que me apareceré a ti. Dice el 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de la tiniebla a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces ahora, en el verso 19, dice que sigue diciendo, dice, por lo cual, oh rey Agripa, le dice Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. O sea, yo no he sido rebelde a lo que he escuchado. Entonces sigue diciendo el 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obra digna de arrepentimiento. Dice el 21, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo tenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces aquí Pablo le dice a Agripa, le está diciendo para qué fue llamado, ¿verdad? Para predicar el evangelio a los gentiles. Dice, y que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él esta cosa, dice el 24, en su defensa, Festo a gran voz dijo, está loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Porque Pablo está hablando a Agripa, pero Festo está oyendo. Entonces le dice, está loco, las muchas palabras, las muchas letras te vuelven loco. Mas Pablo dijo, no estoy loco, dice el 25, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. 26, pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Cree, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que cree, le dice Pablo a Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. Dice el 29, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, hubiesen hecho tales cual yo soy excepto de estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Entonces, vemos cómo Pablo aquí, vamos a decir que convence a Agripa. Agripa dice, pero este hombre no tiene nada, le dice a Festo, no ha hecho nada. Podía ser liberado, pero entonces apeló al César. Y vamos a ver ahora, entonces, ¿qué pasa? Porque Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Vamos a ver ahora cómo podemos desglosar estas palabras que hemos leído desde el 19 hasta el 32. Y mirando lo que es la conversión de Pablo, donde él la relata, ¿verdad? Dice que todo lo que el Señor le dijo, dice en el 15, realmente el Señor le dice que yo soy Jesús a quien tú persigues, pero entonces él hace su relato y en el relato
dice que obedece la visión. Y en el 19, en el verso 19, que entonces dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. O sea, fui llamado a predicar el evangelio. No fui rebelde a la visión celestial. ¿Para qué me llaman? Para predicar el evangelio. Y eso estoy haciendo. Dice el 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles a que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Eso indica que verdaderamente la relación con Dios da fruto de santidad. Y no somos salvos por nuestras buenas obras para la salvación, por gracia. Seguramente, por gracia seguramente cambiará nuestras vidas. Esta es una síntesis del mensaje paulino. Usted puede ver a 1 Tesalonicenses 1:9. Sin un genuino pesar por el pecado y volverse a Dios con sinceridad, no es posible el verdadero arrepentimiento. Usted puede ver a Joel 2:12-14. Haciendo obras dignas de arrepentimiento, Santiago y Pablo insisten en la necesidad de las obras. Santiago 2:14-22, Efesios 2:8-10, que son frutos de una vida transformada por medio de la fe. Tito 3:4-8. Ahora, realmente, nosotros somos salvos por gracia, no por obra, pero las obras hay que hacerlas. Por eso dice aquí el 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas de arrepentimiento, porque al arrepentirme haré buenas obras. ¿Me entienden? Pero realmente somos salvos por gracia, pero las buenas obras tienen que hacerse. Dice el 21 aquí, por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. Y dice el 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Los profetas y Moisés, es decir, la totalidad de la escritura del Antiguo Testamento, Lucas 24, 27, 44. Entonces dice claramente aquí, dice, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. O sea, yo no me estoy inventando nada, lo que estoy hablando es lo que ya me han dicho estos profetas. Entonces, el verso 23 dice que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Los profetas y Moisés, ¿verdad? Ya decimos que usted sabe que la escritura en el Antiguo Testamento hablan de ello. Entonces, dice la resurrección entre los muertos. Esto era así. Cristo, primero. Segundo, los que han muerto en él. Y tercero, los que estén vivos a su regreso. Y repito, aquí el verso 23, que el Cristo primero había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Usted también puede ver a Isaías 42:6, a Isaías 49:6. También Primera Tesalonicenses 4:13-17. Habrá resurrección de los no arrepentidos, sobre lo cual Pablo dice poco. Hechos 24:15, Apocalipsis 25:12, Isaías 42:6, como le decía, Isaías 49:6. Cristo tenía que padecer. Ahora, dice el verso 24, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, está loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. El reto de Pablo a Agripa, quien tenía una herencia judía, puso al rey en una situación embarazosa. ¿Tú sabes por qué? Si le daba la razón a Pablo, perdía la credibilidad entre Festo, que acababa de declararlo loco. Pero si renunciaba a creer en los profetas, perdía el favor de los judíos. Entonces intentó escapar del dilema, respondiendo a Pablo con lo que la mayoría de los estudiosos coincidieran en un comentario insincero y cínico. ¿Qué le dice
aquí Agripa a Pablo. Seguimos leyendo el 25. Mas él dijo, no estoy loco, ¿verdad? Entonces el 6 dice, pues el rey sabe esta cosa delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora cada uno de estos, pues no se ha hecho con esto de algún rincón. Creo, rey Agripa, los profetas, yo sé que cree, le dice Pablo a Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. Usted ve, porque es que lo puso en una situación, y yo repito, si le daba la razón a Pablo, perdía la credibilidad de Festo, que acababa de declarar loco. Pero si renunciaba a creer los profetas, perdía el favor de los judíos. Entonces intentó escapar el dilema respondiendo a Pablo con lo que la mayoría de los estudiosos consideran un comentario insincero y cínico. Por poco me persuade a ser cristiano. ¡Wow! En Hechos 25:12, Porcio Festo trató de inducir a Pablo a ir a Jerusalén para ser juzgado. Pablo apeló al emperador Nerón. El resultado de la apelación fue que Pablo fue enviado a Roma para ser juzgado por el propio emperador, aunque el gobernador Festo tuvo dificultades para detallar los cargos en su contra. Hechos 25:26. Realmente vemos aquí como hay una enseñanza donde él le dice a Agripa, por poco me persuade a hacer ¿qué? Testigo de Jehová, pentecostal, adventista, mormón, bautista. No, por poco me persuade a ser cristiano, porque el seguidor de Cristo es cristiano, no tiene un apodo X, como ya hemos mencionado. Todos esos nombres de esas, que usted oye, esa cesta, son hechos por hombre, pero realmente, así como vemos, por poco me persuade a ser cristiano, también allá en Mateo 18, 15, 16 al 18, le dice claramente, y yo soy Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿La iglesia de quién? De Cristo. No dijo una iglesia X, sino su iglesia. Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyesen fuesen hechos tales como yo soy, excepto esta cadena. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Pero va a haber que mandarlo al César. Vamos a dejarlo ahí. Ahora Pablo es enviado a Roma, pero tremendo estudio donde Pablo aquí realmente obedece la visión y habla de su conversión. Y vemos cómo Agripa le dice que por poco le persuade a ser cristiano solamente. Gracias por escucharnos. Recuerde que usted tiene su palabra ahí para verificar. Y vamos a dejarlo en el capítulo 27, donde Pablo es enviado a Roma. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.